Bienvenidos a Destino A. Estamos en la mezquita Bibi Heibat, en Bakú. En Azerbaiyán conviven pacíficamente múltiples religiones. El 90% de los habitantes de este país practica el islamismo y dentro de este sector existe una mayoría chiita. Pero además podemos encontrar otras creencias como el judaísmo o distintas formas de cristianismo, incluyendo al catolicismo. Sin embargo, todas las miradas se posan en una religión todavía más antigua, el zoroastrismo o mazdeísmo, que se gestó en esta zona del Cáucaso. Una religión que sin lugar a dudas marcó un quiebre entre el politeísmo reinante en su época. Esto es Azerbaiyán, la Tierra del Fuego. En el programa de hoy conoceremos la diversidad religiosa presente en Azerbaiyán, comenzando por el Templo de Fuego. Luego visitaremos la imponente mezquita Heydar Aliyev, construida en el año 2014. Y seguiremos por la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Armenia del Santo Gregorio y el Templo de Kish, en Sheki. Por último, recorreremos la pintoresca Ciudad Roja, en Guba, para visitar una de las tantas sinagogas construidas en el lugar. Azərbaycan xalqı başqa xalqlar kimi müxtəlif dinlərdən keçib. Məlumdur ki, səmavi İbrahimi dinlərə qədər bütün insanlar ibtidai dinləri yaşayıblar. Azərbaycan xalqı Türk xalqları qrupuna daxildir. Azərbaycan Türk xalqları qrupuna daxil olduğuna görə tanrıçılıq dininin daşıyıcısı olub ilk dövrdə. Bəzi alimlərin fikrinə görə Zərdüş özü indiki Azərbaycan ərazisində yaşayıb və bu din bu ərazidən İran və Yaxın Şərqə, Orta Asiyaya yayılıb. Zərdüşlük uzun müddət bu ərazidə hakim zümrənin dini hesab olunub. Və bildiyiniz kimi Zərdüşlərdə oda sitayiş olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan ərazisində, Bakı şəhərinin yaxınlığında Zərdüşlük məbədi indi də qalmaqdadır və bir tarixi ziyarət mərkəzi kimi insanlar oraya gedirlər. Nos dirigimos a las afueras de Bakú para conocer el Templo de Fuego, también conocido como Ateşga, un lugar antiquísimo que nos permite ahondar en el origen de las religiones monoteístas más importantes de nuestro tiempo. Estamos en Ateşga, o Templo de Fuego, la casa donde los zoroastristas o mazdeístas profesaban su religión, que es considerada la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad. Para los seguidores de Zoroastro existe solamente un único creador increado, llamado Ahura Mazda, a quien representaban a través de la energía del fuego. El edificio principal fue construido en el siglo II a.C. y se eligió este lugar porque allí emanaba naturalmente fuego por debajo de la tierra. El resto fue construido a lo largo del siglo XVIII, principalmente habitaciones para quienes profesaban esta religión. Y para el siglo XIX el lugar quedó inutilizado, fruto de la merma de creyentes. Al siglo siguiente, la llama que emergía del suelo se apagó. Por eso este lugar se convirtió en museo y la llama fue reavivada, pero esta vez en forma artificial.
Lejos de desaparecer, el zoroastrismo, la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad, sigue viva y dinámica y se practica principalmente en Irán y en India, aunque también pueden encontrarse fieles en países como Pakistán y Sri Lanka. İslam dini yayılmağa başladıqda artıq 7-ci əsrdə Zərdüştlük tamamilə aradan qalxıb və İran ərazisi daxil olmaqla, Azərbaycan da daxil olmaqla burada İslam dini yayılıb. Və indi Azərbaycan xalqının mənsub olduğu din İslam dinidir. Bizdə əhalinin təqribi hesablamaya görə 96% özünü müsəlman hesab eləyir. Məsələn, bizim ölkəmizdə Sovet zamanı, komünist rejimi zamanı cəmi 17 məscid var idi. İndi 2500-ə qədər məscid fəaliyyət göstərir. Es momento de conocer la religión más popular de Azerbaiyán, el Islam. Para ello, atravesamos la ciudad de Bakú hasta llegar a la imponente mezquita Heydar Aliyev. Estamos en la mezquita Heydar, construida en honor al expresidente Heydar Aliyev. La superficie interna de este edificio es de 5,5 hectáreas y el punto más alto del minarete llega casi a los 100 metros. Esta imponente mezquita fue inaugurada en el año 2014 y su construcción demandó solamente 2 años. Sus minaretes son los más altos de todo el Cáucaso y su cantidad, que en este caso son 4, nos hablan de su nivel de convocatoria. La alfombra fue construida enteramente dentro del país y el lugar cuenta con 3 plantas, la superior destinada a las mujeres. Los días viernes son los de mayor convocatoria. Durante esas jornadas el imán conduce la oración desde este lugar, conocido como Mehrab, en dirección a la Meca. Luego asciende al Minbar, que es el lugar donde brinda las charlas religiosas. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Hazırda Azərbaycanda 37 qeyri-müsəlman dini icması var. Katoliklər, xristianlığın bütün istiqamətləri var burada. 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəlləri Bakı dünyanın neft mərkəzi olub. Həmin dövrdə Bakıya gələn, xaricdən gələn mühəndislər, fəhlələr, iş adamları burada müxtəlif xristianlığın cərəyanlarının əsasını qoyublar. Burada En este país conviven numerosas minorías religiosas. Ahora es momento de conocer la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción, uno de los puntos de encuentro de los fieles católicos en Azerbaiyán. Estamos en el centro de Bakú, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, una iglesia que fue fundada entre el año 2003 y 2007 por el propio Vaticano, pero que fue posible sobre todo gracias al aporte y la cesión de tierras del gobierno azerbaiyano. El nombre recuerda a una antigua iglesia que fue destruida por el gobierno soviético a comienzos del siglo XX. El catolicismo es una de las minorías religiosas en Azerbaiyán. De hecho, se calcula que son apenas entre 600 y 700 personas las que practican esta religión en el país. Por eso, cuando el Papa Francisco visitó este lugar a poco de fundado, la noticia fue realmente un suceso. Dentro de la ciudad de Bakú también podemos encontrar la iglesia armenia del Santo Gregorio. Como venimos diciendo, en Azerbaiyán conviven una multiplicidad de religiones. Solo aquí en Bakú se calcula que hay alrededor de 30.000 armenios. Estamos en la iglesia de San Gregorio, una de las iglesias armenias que sobrevivió a la embestida antirreligiosa de la Unión Soviética. Fue fundada entre 1863 y 1867. A comienzo de los años 2000 fue declarada Monumento Histórico Cultural del país. Hoy este lugar funciona como una biblioteca y aquí pueden encontrarse montones de obras escritas en armenio. Obras que datan incluso del siglo XVIII. Actualmente esta iglesia se erige como un emblema de la diversidad religiosa dentro de Azerbaiyán.
xristianlığın bizdə iki cür xristianlıqdan tarixi irs qalıb. Biri Qafqaz Albaniyasının davamçıları, varisləri olan Alban Udilərdir. Onlar Azərbaycanın indiki ərazisinin daxil olduğu hissə ilə birlikdə xristianlığın geniş yayıldığı və miladın 3-9-cu əsrlərində mövcud olan Qafqaz Albaniyası adlı dövlətdə xristianlıq rəsmi din olur. En nuestra visita a Yeki, conocimos la antigua iglesia de Albania Caucásica, una de las primeras iglesias cristianas que todavía se mantiene en pie. Estamos en el templo de Kish, en Yaki. Este lugar fue gobernado por los albanos de Caucasia entre el siglo IV a.C. y el siglo VIII después de Cristo. Esta iglesia fue una a través de las cuales se difundió el cristianismo en épocas en las que convivía con otras religiones de tinte politeísta. En el siglo XX, el investigador Thor Heyerdahl llegó a estas tierras buscando los orígenes de Odín y llegó a la conclusión de que las raíces de los azerbaiyanos y de los noruegos eran las mismas y comenzaban aquí. Por eso el gobierno noruego colaboró recientemente con tareas de mantenimiento en este lugar. Salimos de Bakú y recorremos 170 kilómetros en dirección a Gubá para visitar Ciudad Roja, un pueblo ubicado al norte del país que es habitado mayormente por judíos. Azərbaycanda hazırda 7 Yahudi sinagogı var. Və qeyd edelim ki, onu dövlət tikərək Yahudi icmalarına verib. Ona Krasnaya Slobada və yaxud da Qırmızı qəsəbə deyirlər. Amerikadan belə gələn Yahudilər mütləq oraya gedirlər və İsraildən gələn bütün rəsmi, qeyri-rəsmi insanlar da həmişə oranı gedib. Estamos en Gubá, en la Ciudad Roja, también conocida como la Jerusalén del Cáucaso. En este lugar habitan casi completamente judíos de la montaña o judíos montañeses. Este lugar se asentó formalmente a lo largo del siglo XVIII gracias a una iniciativa del Kanato de Gubá. Actualmente esta ciudad es habitada por 4.000 personas, el 97% de los cuales profesan esta religión.
Estamos en la Sinagoga de los Seis Domos, fundada en 1888 y renovada entre 2001 y 2005 gracias al aporte de beneficiarios. A lo largo de la historia de Ciudad Roja se fundaron 13 sinagogas, la mayoría de las cuales durante la Unión Soviética fueron dedicadas a otros fines. Solo 2 quedaron en pie y esta, la más antigua, es una de ellas. Muchas de las sinagogas que no eran utilizadas con fines religiosos fueron puestas en valor y reconstruidas en escuelas, casas y también en museos. Y este es un ejemplo de ello, el Museo de los Judíos de la Montaña. Bir məsələni deyim ki, biz böyük bir sivilizasiyanın içərisindəyik, yəni Azərbaycan xalqıdır. Mən ümumiyyətlə sivilizasiyaların din üzərində qurulmasının tərəfdarı deyiləm. İslam sivilizasiyası, Xristiyan sivilizasiyası, Buddist sivilizasiyası, mən bunun əleyhinəyəm. Sivilizasiya coğrafi anlamda olmalıdır. Biz Orta Doğu, Qafqaz, Orta Asiya sivilizasiyası kimi baxılsa, burada tolerantlığı zaman özü, tarix özü insanları tolerant olmağa məcbur edib. Bu başqa yolu yox idi onun. Tolerant olmaqdan başqa yolu yoxdur. Bakının özündə məscidlə sinagogun arasındakı məsafə heç 500 metr deyil. Amma bizim Bakı şəhərində siz baxsanız, hər cür adam var. Kipalı adam da görəcəksiniz. Ne bileyim, sakallı da görebilirsiniz, çadralı kadın da görebilirsiniz, çadrasız da görebilirsiniz. Bizde din hiçbir rol oynamır. Aile kuranda da, dostluq eləyəndə də dini fərqlilik bizim psikologiyamızdan uzaqdır. Hemos conocido la diversidad religiosa de Azerbaiyán. En el próximo programa conoceremos de cerca su majestuosa cultura.